tal mi gente pensadora y que se cuestiona de todo? Bienvenidos a nuestro canal. Este es el primer podcast y la primera parte de muchos capítulos. Y en este video les hablaré y les plantearé, y dependiendo de cómo lo tomes, claro, y viéndolo desde un punto de vista analítico. El tema, se titulará "La realidad es una construcción social". Hazte la pregunta tú, saca tus conclusiones. Yo les presentaré mis conclusiones y cada quien entenderá lo que quiera entender. En este capítulo dice lo peligroso que es la obediencia a la autoridad. Por ejemplo, si yo te ordenara que hicieras un acto de solidaridad como ir a donar tus órganos o una transfusión de sangre, ¿lo hicieras? ¿Obedecerías a eso? En verdad, si obedeces, si dices que sí, aquí no estaría midiendo tu solidaridad, sino estaría midiendo tu obediencia. Un maestro ordena, el estudiante obedece. Un superior ordena, el individuo obedece. Un coronel ordena, el soldado obedece. ¿Me entiendes? Si dices que sí, o si X persona dice que sí, no importaría ahí. Estamos viendo, no importaría las intenciones, sino que la obedece. Puede ser de que sea un acto de caridad para ella, pero lo cierto es de que estás obedeciendo. Y bien, hablando de obediencia, hablando de obediencia, hablaremos de un polémico investigador que realizó un experimento y demostró lo que es las consecuencias o el daño que puede causar al obedecer a una autoridad o a una autoridad legítima. Este investigador se llama Stanley Milgram y seguiremos hablando de Stanley Milgram y la dinámica o el experimento que él realizó. En el experimento, los participantes aplicaban descargas a las víctimas que los hubiesen matado de no ser de que las víctimas eran actores y eran cómplices de parte del experimento que hicieron. Y gracias a que los electrodos no estaban conectados, si hubiese sido de otra forma, lastimosamente los las víctimas hubiesen muerto. Pero como dije anteriormente, esas víctimas eran cómplices y eran parte del experimento. El experimento necesitaba una cierta cantidad de voluntarios y necesitaba tres tipos de personas: el investigador, el maestro y el alumno. El maestro se separa del alumno por un vidrio y el alumno se le ata una especie de silla eléctrica conectado con electrodos. Pero como dijimos, los electrodos eh, los electrodos no estaban conectados, solo era un simulacro. Y el maestro tiene como labor castigar con descargas eléctricas al alumno. Y cada vez que el alumno se equivoque, el maestro tiene que aplicar una descarga eléctrica y que supuestamente puede producir mucho dolor. Y arranca el experimento. Y a continuación les presentaré más o menos una ilustración de cómo fue la dinámica. Ahí está el investigador, el maestro y el alumno. Pese a que muchos de los maestros presentaron síntomas de estrés, el 65%, escuchen eso, el 65% administró el voltaje máximo de 450 a los alumnos.
Eso quiere decir que había niveles de voltios y ningún participante paró al nivel de 300 voltios. Ese es el límite en el que los alumnos daban señales de vida. Y el investigador, por así decirlo, el investigador, que ese hacía el papel de la autoridad, como hablamos, lo peligroso que es la obediencia a la autoridad. Él hacía el papel de la autoridad y él se encargaba de de instigar a los maestros, que los maestros eran los participantes, a continuar con el experimento en caso de vacilación. Y le decía frases como esta: continúe por favor, el experimento requiere que usted continúe, es absolutamente esencial que usted continúe, no tiene ninguna opción, debe continuar. El investigador elevaba el grado de sus exigencias y eso daba duda al maestro. En esos momentos el maestro solo obedecía las órdenes, pero lo cierto era de que todo era un montaje. Los maestros no sabían que eso era un montaje. Esto pone en duda de lo que nosotros somos capaces de llegar a hacer. Somos capaces de llegar a hacer daño y cometer atrocidades. Esto explica del por qué Adolf Eichmann, si no conoce la historia ahorita te la explico. Adolf Eichmann era condenado el 15 de diciembre de 1961, recuerdo. Era condenado a morir en la horca en Jerusalén. Y durante aquel mediático juicio, Eichmann se defendió argumentando diciendo así, que solo cumplía órdenes, no perseguía a los judíos con avidez ni placer. Fue el gobierno quien lo hizo. Y acusó a los gobernantes de haber abusado de su obediencia. Eso pone en duda a lo que nosotros le podríamos llamar libertad y, y nosotros somos capaces de llegar a ser. Entonces es algo polémico porque vivimos más cómodamente creyendo que personajes como Eichmann o tal vez el propio Hitler son personas sin piedad, son anomalías, son supervillanos capaces de llegar a hacer daño. Y sin embargo, experimentos como Milgram ponen el foco en un aspecto mucho más inquietante y que todos podemos ser un Eichmann, un Hitler sometidos a la máxima presión en un contexto crítico. Así también se puede mencionar el experimento de la cárcel de Stanford, que al final tuvo que suspenderse por perversidad, ya que se simuló una prisión en donde los voluntarios, unos eran la autoridad y otros los prisioneros. Y los prisioneros no eran malos, pero comenzaron a interiorizar y sentirse inferiores, mientras que la autoridad abusaron de su poder y al final tuvo que suspenderse por perversidad. El detalle está aquí de que cuando las personas o un cierto grupo se juntan, pasan cosas. Así también se puede mencionar el experimento que se llama el efecto Hawthorne. Hawthorne, ahí en la pantalla se los escribiré para que lo busquen y, y tengan el conocimiento de ello. La conclusión está de que en ese experimento habían dos grupos de trabajadores en donde su rendimiento, su trabajo y su rendimiento iban mejorando.
inclusive si las cosas iban para peor. Y es que los trabajadores solo mejoraban por el simple hecho de ser observados. Sin embargo, a nosotros nos pasa algo como el efecto Pigmalión. Y se preguntarán qué es. Es muy sencillo. Ajústate tú en el papel de buen estudiante y los maestros te calificarán como un buen estudiante. Ajústate en el rol de mal estudiante y los maestros te verán como un mal estudiante. Somos lo que la gente espera que somos, o somos lo que la gente espera que seamos. Así tú también te preguntarás o me preguntarás de que la realidad es realidad por más que nosotros la queremos o queramos construir. La simple respuesta es sí, y le subo el tono, ya que cada cultura, cada época, cada país, cada grupo, cada civilización crea sus mitos sociales. ¿Qué sentido tendría si no existieran que no hay locos, no hay enfermos mentales, no hay enfermedades? La realidad es que cada cultura, cada civilización inventa sus mitos sociales. Está como lo de las cuando crean las enfermedades, crean enfermedades para luego venderte las vacunas, para luego venderte. Es como las farmacéuticas que son monopolios y te venden, prácticamente te venden la medicina. Puede ser de que ellos hayan inventado esa enfermedad, o se puede decir de otra manera, en lugar de la realidad es una construcción social, la realidad es un delirio colectivo. Ahora me preguntarás, entonces puedo crear la magia, pero la verdad es que también en la literatura, en la literatura hacen que ocurran cosas inimaginables, sea ficción, sea drama o tramas que pueden ser imposibles en la realidad, pero ahí está. Esa es la literatura, lo hace posible. Por ejemplo, de la literatura surgen novelas. Dice que la novela de Courtney, ahí pondré el nombre en la pantalla, produjo suicidios en el siglo XVIII. Produjo una oleada de suicidios de jóvenes. Y bien, no puede ser magia, sino que puede ser histeria colectiva. Bueno, este es el primer capítulo de muchos capítulos de este podcast. Espero que te haya gustado y recuerda, lo que te comento es un punto de vista, no es una verdad absoluta. Saca tus conclusiones y nos vemos en el próximo video. Órales.